Cuando Jehová hiciere volver la cautividad de Sión, seremos como los que sueñan. Entonces nuestra boca se llenará de risa, nuestra lengua de alabanza. Entonces dirán entre las naciones, grandes cosas ha hecho Jehová con estos. Grandes cosas ha hecho Jehová con nosotros. Estaremos alegres. Haz volver nuestra cautividad, oh Jehová, como los arroyos del Negev. Los que sembraron con lágrimas, con regocijo segarán. Irán dando y llorando el que lleva la preciosa semilla, mas volverá a venir con regocijo, trayendo sus gavillas. Estaba esta semana reflexionando en este salmo, preparándome para el mensaje, y me animó tanto ver cómo aún en medio de la devastación del cautiverio, recuerda que el pueblo de Israel fue llevado a Babilonia por su idolatría, porque rey tras rey tras rey siguieron rompiendo el pacto que tenían con Dios, desobedeciendo la palabra de Dios, y vez tras vez tras vez el Señor les daba oportunidad de arrepentirse y caían en un círculo vicioso de idolatría y de pecado hasta que llegó el juicio de Dios. Se los llevaron los babilonios y allá en Babilonia sufrieron las consecuencias de sus pecados. Pero aún en medio de la situación más desesperada, ellos ven un día donde su sufrimiento va a ser restaurado, regresando a la tierra prometida. Y me encanta la imagen que da, dice, como los arroyos del Negev. El Negev es una zona desértica en la Tierra Santa que tiene canales de arroyos que están vacíos durante la estación de secas, pero cuando llueve, esos canales se llenan de agua por la lluvia en las partes donde llueve y traen nueva vida a todo lo que hay alrededor. Hay plantas, hay flores. Por un instante, aquello que era una tierra seca y árida se convierte en un nuevo comienzo y es tiempo de levantar una nueva cosecha. Yo no sé en qué situación te encuentras tú. A lo mejor estás en una situación ahorita donde parece imposible salir de la dificultad donde te encuentras. A lo mejor tú has estado plantando e invirtiendo tu tiempo y tu oración y tus recursos en una situación que parece imposible y tú sigues plantando y orando y pareciera que no hay resultado alguno. Pudiera ser una relación, pudiera ser una enfermedad, pudiera ser simplemente el hecho de que has estado intercediendo por la salvación de alguien. Esa persona no tiene interés alguno en acercarse a Jesús. A lo mejor es tu familia. A lo mejor es una petición muy personal que no le has compartido a nadie y pareciera que la respuesta todavía no llega. Una situación de salud, tantas cosas nos ponen en situaciones donde a veces tener esperanza se convierte en algo tan difícil. Tú sigues plantando, pero esa semilla no germina en vida nueva. Hemos estado hablando en el Nuevo Testamento, en el libro de los Hechos, cómo ese es el tiempo de la familia de Dios, de la iglesia, que continúa el ministerio de Cristo. Pero también lo maravilloso del libro de los Hechos es que este es el momento de nuevos comienzos. Este es un avivamiento donde el pueblo de Dios, que ha estado esperando por tanto tiempo el cumplimiento de las promesas de Dios, por fin llega un tiempo donde su palabra es tiempo de su cumplimiento. Entre tu Antiguo y Nuevo Testamento hay una hojita que lo separa en tu Biblia, pero esa hojita vale 400 años. Del profeta Malaquías a la venida de Cristo hay 400 años de silencio, donde el Antiguo Testamento termina diciendo que el Señor va a enviar, de una manera poética, dice, nacerá el sol de justicia y en sus alas traerá salvación. Después de una noche oscura, después de una espera donde pareciera que nunca llega el cumplimiento, Dios traería este nuevo amanecer. Este personaje que traía salvación, el Salvador. Él enviaría un mensajero antes para preparar el camino, pero el amanecer vendría y traería lo que todo el mundo ha estado anhelando, salvación. Ese sol de justicia es el Señor Jesucristo. En Mateo capítulo 1, cuando Jesús está a punto de nacer, el ángel le dice a José, llamará su nombre Jesús, porque Él salvará a su pueblo de sus pecados. Jesús viene a salvarnos, Él viene a buscar y salvar lo que se había perdido. Este bebé que nace en Navidad, crece, comienza su ministerio cuando tiene como 30 años. Por 3 años le muestra a la humanidad el amor de Dios, la gracia de Dios, el poder de Dios, y muere en una cruz, dándolo todo en rescate por nosotros.
Pero ni Satanás, ni la muerte, ni el pecado son capaces de contenerle. Su vida es más grande que nuestro pecado. Al tercer día Él resucita de los muertos y ofrece un nuevo comienzo a todo aquel que cree en Él. Y así comienza su iglesia. Su iglesia comienza con el poder de su resurrección. Pero le dice Jesús a sus discípulos en el capítulo 1 de Hechos: no se vayan de Jerusalén, quédense hasta que reciban de lo alto la promesa de mi Padre. Van a recibir poder cuando haya venido sobre ustedes el Espíritu Santo y me van a ser testigos en Jerusalén, Judea, Samaria, hasta lo último de la tierra. Hechos 1:8. Y ahí se quedan los discípulos. Espera, espera, espera. ¿Qué tanto más tenemos que esperar? No mucho. 50 días después de la resurrección de Cristo, en la celebración de Pentecostés, la fiesta de los primeros frutos de esta nueva cosecha que han estado esperando. Aquellos que plantaron con gran aflicción y lágrimas, llega el tiempo de la cosecha y la nueva vida. El Espíritu Santo desciende sobre ellos y comienzan a predicarle a todas las personas que estaban ahí en sus propios idiomas que el tiempo del cumplimiento de Dios ha llegado. Este es el día de salvación. Hechos capítulo 2, ahí lo dejamos la semana pasada, solo para refrescarte la memoria. Versículo 36, el apóstol Pedro está predicando y dice: sepa pues ciertísimamente toda la casa de Israel que a este Jesús a quien vosotros crucificasteis, Dios ha hecho Señor y Cristo. Ahí está el evangelio. Aquel a quienes ustedes mataron, ahora es Señor, Él es el Rey. Y dice: al oír esto se compungieron de corazón y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles: varones hermanos, ¿qué haremos? Pedro les dijo: arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Buenas noticias. Dios quiere darte un nuevo comienzo. Un nuevo comienzo que comienza dejando a Dios que habite en tu propia vida, en tu corazón, dentro de ti, no fuera de ti, no un accesorio. El templo ya no va a estar afuera, ahora va a estar aquí adentro. Dios quiere venir y habitar en ti. Si tú te arrepientes, si le das la espalda al pecado y pones tu fe en este Jesús, Él va a cumplir su promesa de vivir en ti. Versículo 39, porque para vosotros es la promesa y para vuestros hijos, para todos los que están lejos, para cuantos el Señor nuestro Dios llamare. Mira qué interesante que este mensaje es dado a la casa de Israel, a la familia de Israel. Y Pedro les dice: es para ustedes, es para sus hijos, para toda la familia. Dios quiere que cada uno encuentre una nueva familia, la familia de Dios. Versículo 40 dice: con otras muchas palabras les testificaba y les exhortaba diciendo: sed salvos de esta perversa generación. Así que los que recibieron su palabra fueron bautizados y se añadieron aquel día como 3,000 personas. 3,000 personas este día se dieron cuenta que las relaciones, el estilo de vida que ellos estaban viviendo con todo y su religión terminaba en muerte, porque ellos fueron los que traicionaron a Jesús. Pero Dios estaba dispuesto a perdonarlos y darles un nuevo comienzo y darles la bienvenida en una nueva familia. 3,000 personas se convierten a Jesús y son bautizados. Y aquí comienza el crecimiento de la iglesia. En un día, 3,000 bebés espirituales nacen de nuevo. ¿Recuerda 2 Corintios 5:17? De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Dios ha estado preparando a su iglesia en el libro de los Hechos para poder cuidar de estos bebés. Si tú te acuerdas, Jesús llama a los 12 apóstoles, pero no nada más eran 12, había más o menos unos 70 discípulos que le seguían regularmente. Para cuando llegamos a Hechos capítulo 1, en el aposento alto, 120 están orando, reunidos con las mujeres y con María. Y después Pablo nos dice que en una ocasión Jesús se aparece a más de 500 hermanos reunidos. Quiero que notes las matemáticas del reino de Dios. 1, Jesús; 12 los apóstoles; 70 los primeros discípulos; 120 en Hechos los primeros; unos 500 después; 3,000. ¿Por qué esto es importante? Porque Jesús prepara a su pueblo para la cosecha. ¿Te imaginas si 3,000 personas vinieran a conocer a Jesús y solamente estuvieran los 12 apóstoles? 3,000 dividido entre 12 es un montón, ¿no? ¿Verdad? ¿Cómo los van a cuidar?
Pero 3,000 divididos entre 500 al 6 por 1, más fácil. Dios ha estado preparando a su iglesia para una cosecha. La pregunta es, ¿estamos listos para esa cosecha? Y lo que vamos a ver el día de hoy, a continuación en Hechos 2, es que cuando Dios cumple sus promesas de darles vida nueva a las personas, cuando Dios empieza a traer gente a Él y empiezan a ver a Jesús esta oportunidad de un nuevo comienzo, cuando nos volvemos a Jesús, no solamente Dios restaura nuestra relación con Él, Dios también restaura nuestra relación unos con otros. En otras palabras, cuando uno nace de nuevo y cuando Dios el Padre se convierte en nuestro Padre y somos adoptados como hijos de Dios, somos adoptados también en la familia de Dios. Dios nos da una nueva comunidad donde ahora las cosas son diferentes. ¿Diferente cómo? Acompáñame, quiero que veas cómo se ve, cómo se siente ser parte de la familia de Dios. Esos 3,000 aceptan a Cristo y Dios los transforma. Esa es precisamente la pregunta que vamos a ver hoy. ¿Qué se siente ser parte de la familia de Dios? En Hechos 2, 42 al 47. Vamos a leer este pasaje, Hechos 2, 42 al 47. 3,000 personas se convierten a Cristo, dice versículo 42, Hechos 2. Y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Sobrevino temor a toda persona y muchas maravillas y señales eran hechas por los apóstoles. Todos los que habían creído estaban juntos y tenían en común todas las cosas. Vendían sus propiedades y sus bienes y los repartían a todos según la necesidad de cada uno. Y perseverando unánimes cada día en el templo y partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón, alabando a Dios, teniendo favor con todo el pueblo. Y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. ¿Cómo es ser adoptado en la familia de Dios? En otras palabras, cuando tú le das tu vida a Cristo y te haces parte de la familia de Dios, ¿qué es lo que Dios quiere que tú experimentes en esta nueva familia? Sé que para algunos de nosotros la palabra familia puede ser una palabra un tanto complicada. Hay personas que creciendo tuvieron familias muy estables y más o menos funcionales, papás que amaban a sus hijos, proveían para ellos, abuelos, abuelas, tíos, que cada vez que se reunía era una muy buena experiencia. Gracias a Dios, si tú creciste en una familia funcional, dale gracias a Dios. Muchos de nosotros crecimos en familias donde eso a lo mejor no era la norma. Familias donde a lo mejor no había papá o no había mamá. Familias donde la relación de papá y mamá no era muy buena. Familias a lo mejor de un trasfondo de divorcio o de una madre o padre soltero. O familias donde había tensión con la familia extendida. Algunas de nuestras experiencias familiares no fueron buenas. Incluso a lo mejor alguien dentro de la familia te lastimó, se aprovechó de ti, hizo algo que, híjole, si la gente supiera. La palabra familia puede ser una palabra complicada. Hace como unos 10 años, el Señor me dio el privilegio de ir a Honduras. Estamos trabajando, no estaba yo aquí, todavía estaba en la otra iglesia donde servía. Estamos trabajando con una comunidad donde estamos participando en formar un orfanatorio para niños que no tenían ningún soporte, niños de la comunidad que no tenían padre o madre, pero los orfanatorios del estado estaban saturados y era un desastre. Pero estamos trabajando en formar este orfanatorio que iba a ser autosostenible, les iba a dar educación y bueno, estaba haciendo muchas cosas. Pero me dio el Señor el privilegio de ir y ver cómo iba la obra. Y para entender la necesidad, parte de ese viaje era visitar un orfanatorio del estado, para entender la situación y el contexto. Entonces fuimos a este orfanatorio y tú entrabas y así medio espeluznante, sucio, feo, los niños corriendo por todos lados, no en buen estado. Y dos niños en particular, no los puedo olvidar, dos niños en particular. Uno, entramos a un área que era como si fuera un área para nuevos recién nacidos, niños pequeñitos, bebés. Y había una cuna donde había un niño acostado que apenas se movía.
que parecía como si tuviera menos de un año, unos 10, 11 meses, allí acostado. Su cabeza desproporcionalmente grande en comparación con su cuerpo. Y la persona que nos estaba llevando alrededor me dice, ¿ves este niño que está aquí? Sí, este niño tiene 2 años de edad, pero lo acabamos de encontrar y estaba severamente desnutrido y por eso no se ha desarrollado y lo hemos estado nutriendo poco a poco y apenas reacciona. ¿Te imaginas? Debería ser 2 años. Menos de un año no puede ni caminar porque no hubo alguien que proveyera las cosas más básicas como alimentación y cuidado. Y ahora está en una cama, cuidado por el Estado. Otra niña, en cuanto llegamos, viene corriendo, quiere abrazo, tiene un gusano aquí bajo su piel, todavía vivo, que están tratando de matar y lo ves que se mueve a veces. Y su ojito está lastimado, pero tiene una infección terrible. Y la niña, deseoso de un abrazo, deseoso de contacto, se acerca y quiere que la abraces. Y tú ves aquella cosa y inmediatamente sientes así como que tú sientes la tensión de una necesidad imposible de negar, pero al mismo tiempo sientes la repulsión de lo que estás viendo. Y tú estás atrapado en medio. ¿Y sabes qué? Esta niña y los otros niños se te acercan y quieren un abrazo simplemente. ¿Y sabes qué te dicen? Te dicen, tío, 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 tía, los que estábamos ahí. Terminamos el tour, salimos y le pregunto al oficial que estaba ahí, oiga, ¿por qué le dicen a uno tío los niños? Y dice, buena pregunta. Los niños le dicen tío a los visitantes o tía porque su necesidad más profunda es la necesidad de una familia. Pero la mayoría de ellos saben que nunca van a ser adoptados, van a estar en el sistema y después salen, se hacen gente de la calle. Ellos tienen el anhelo de una familia, pero eso es una necesidad imposible. Y lo más cerca que pueden llegar es por el tiempo breve que ustedes están aquí, pretender que tienen una relación familiar, que aunque se va a ir, duró por un momento. Tío es lo más cercano que ellos pueden atreverse a hacer con ustedes. ¿Te imaginas? Yo, gracias a Dios, crecí con mis padres, mi hermana, una familia inmediata muy cercana. Nuestra familia extendida no tanto, pero una familia muy cercana. Yo no sé lo que es ser huérfano, pero mi madre sí. Su mamá murió cuando ella tenía 13 años y salió de la casa y bueno, toda una historia. ¿Sabes? La Biblia dice que tú y yo hubo un tiempo donde estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Éramos hijos del diablo. Pero Dios, por su amor, por su gran amor que nos amó, estando muertos en nuestros delitos y pecados, nos dio vida con Cristo. Por gracia sois salvos, dice Efesios capítulo 2. Y parte de su diseño de la salvación no solamente es regalarnos una vida que dura para siempre, es no solamente la extensión de la vida, sino es la calidad de la vida. Parte del plan de salvación es que Dios nos salvó, dice Efesios capítulo 1, para ser adoptados hijos suyos, según el puro afecto de su voluntad, con la cual nos hizo aceptos en el amado, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados. Efesios 1, 3 al 4. Dios, en su plan eterno, decidió sacarnos de la perdición del mundo donde éramos huérfanos cósmicos, sin Dios, sin esperanza, y nos trasladó al reino de su amado Hijo para compartir la misma calidad de vida que Jesús tiene con el Padre. Y lo que tú ves aquí en Hechos capítulo 2 es el comienzo de esta nueva familia, la familia de Dios, donde Dios provee para un nuevo comienzo. Se parecerá DFPC a lo que Dios quiere para su familia. Vamos a hablar de ello hoy. Entonces, ¿qué se siente ser adoptado? ¿Cómo es ser adoptado en la familia de Dios? Quiero compartirte dos cosas. La primera es esta. Quienes son adoptados en la familia de Dios son recibidos, reciben una bienvenida en una comunidad de relaciones saludables restauradas, de la enfermedad, de la necesidad, de la escasez, a la provisión, la salud y la vida de Dios mismo. Relaciones saludables. Ven conmigo de nuevo, Hechos capítulo 2. Ahí el pasaje que vimos, esas 3,000 personas creen
Y mira el versículo 42 otra vez. Este es el centro de la salud de la nueva familia. Dice, perseveraban en la doctrina de los apóstoles. Esa palabra perseveraban es una palabra que puede traducirse como devoción, permanecer. No solamente era que estaban ahí porque tenían que, estaban allí porque ellos querían, era su deseo. La devoción de su corazón era ser parte de esta nueva familia. La iglesia no es un edificio, no es un club al que tienes que ir. La iglesia es una familia a la que uno pertenece, es la familia de Dios. Dice, perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Pero esta familia tiene un ADN muy particular, tiene una manera de ser muy particular. Es una familia basada en relaciones que el Evangelio restaura al propósito original de Dios. ¿Qué propósito? El propósito de Dios es que estemos relacionados con Él correctamente, de una manera saludable, que estemos relacionados unos con otros correctamente, de una manera saludable, tanto vertical como horizontalmente. Y cuando tú tienes una relación con Dios y con tu semejante saludable, tus hermanos y hermanas en Cristo, eso te va a permitir relacionarte con aquellos que no son suyos aún, también de una manera saludable y correcta. ¿En qué se basan estas relaciones? Déjame mostrarte 3 cosas. Nota que Lucas, muy a propósito, describe ciertas cosas no negociables en el corazón de esta nueva comunidad. Primero, su devoción, su perseverancia era en la doctrina de los apóstoles. Esa palabra doctrina es la palabra enseñanza. No solamente es conocimiento intelectual de la palabra de Dios, ciertamente lo incluye, pero es conocimiento intelectual y práctica. Es teoría y práctica de lo que Dios enseña. Este es el centro del discipulado. ¿Recuerdas lo que Jesús dijo después de su resurrección? Vayan, hagan discípulos a todas las naciones. ¿Cómo? Bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Ahí está. 3,000 acababan de creer, de convertirse. Y luego Jesús dice, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. La primer necesidad, la más urgente necesidad de un bebé espiritual recién nacido es alimentarse de la palabra de Dios. Y esa palabra de Dios es la enseñanza que Jesús dio a sus discípulos. Este era el centro de esta comunidad, una enseñanza real de la palabra de Dios. Pero esta no es cualquier comunidad. Nota que para ser parte de esta comunidad, primero Dios añadía a aquellos que habían de ser salvos. Para poder ser parte de esta comunidad que persevera en la palabra de Dios, primero tú tienes que nacer de nuevo. Primero tienes que ser parte de la familia. ¿Y cómo me hago parte de la familia? Bueno, Pedro nos acaba de decir, arrepiéntete, conviértete, bautízate, identifícate con Cristo, para que el Espíritu Santo pueda primero venir y vivir en ti. De lo que estamos hablando aquí no es simplemente de ir a un estudio bíblico o ser parte de un servicio de oración. Estamos hablando de que antes de que yo pueda perseverar en la palabra de Dios, yo tengo que ser reconciliado primero con el que es la palabra de Dios. Si tú no has puesto tu fe en Jesucristo como tu Señor y Salvador, esto es simplemente una actividad más. Pero cuando tú le has dado tu vida a Cristo, cuando Cristo vive en ti, cuando le has confesado como Salvador, adivina qué. En ese momento el Espíritu Santo viene y vive en ti. Es lo que vimos en el capítulo 2. La iglesia es primero una comunidad donde el Espíritu de Dios habita, donde somos reconciliados con Dios. Dios habita en nosotros y por eso la palabra de Dios es el centro de nuestra vida. Mira, Jesús lo previó antes y habló acerca de esto. ¿Qué significa ser una comunidad donde Dios habita? En Juan capítulo 14, versículo 23. Acompáñame, esto vale la pena verlo. Juan 14, 23. Bueno, antes del versículo 23, déjame darte un poquito de contexto. Empezando en el versículo 21. Juan 14, 21. Jesús les promete a sus discípulos antes de su muerte que después de su resurrección las cosas se iban a poner mucho mejor de lo que antes habían sido. No solamente Dios estaría con ellos, Dios viviría en ellos. Mira lo que dice ahí. Juan 14, 21. El que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama. Y el que me ama será amado por mi Padre, y yo le amaré y me manifestaré a él.
Le dijo Judas, no el Iscariote: Señor, ¿cómo es que te manifestarás a nosotros, no al mundo? Entonces Jesús le dijo: el que me ama, mi palabra guardará, mi Padre le amará. Vendremos a él y haremos morada con él. ¿Te fijaste? Cuando la palabra de Dios es el centro de tu vida y tú pones tu fe en la palabra de Dios, pones tu fe en el Evangelio de Cristo, es el amor de Dios que te une y te relaciona con Dios de una manera correcta. Por cierto, eso es lo que Jesús dijo cuando le preguntaron cuál era el más grande mandamiento. ¿Te acuerdas? ¿Cuál es el más grande mandamiento? Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente, con todas tus fuerzas. Amar a Dios significa permanecer, perseverar en sus mandamientos, en su palabra. Y dice Jesús: el Padre y yo, Padre e Hijo, vendremos y habitaremos con Él. ¿Cómo? Bueno, unos versículos antes Jesús les había dicho lo que iba a suceder después de su resurrección. Dice versículo 15: si me amáis, guardad mis mandamientos. Yo rogaré al Padre y os dará otro Consolador para que esté con vosotros para siempre. El Espíritu de verdad, el cual el mundo no puede recibir porque no le ve ni lo conoce, pero vosotros le conocéis porque mora con vosotros y estará en vosotros. Ahora mira lo que dice Jesús en el versículo 18: no os dejaré huérfanos, vendré a vosotros. ¿Cómo es que el Padre e Hijo vendrían a habitar en esta nueva familia? Dice, porque mi Padre les da la promesa de que después de la muerte de Jesús, el Espíritu de verdad vendría no solamente a estar con ellos, sino a vivir en ellos. Y me encanta como dice Jesús: no los voy a dejar huérfanos. Cuando el Espíritu de Dios viene a vivir en ti porque tú recibes a Jesús como tu Salvador, en ese momento Dios te adopta como su hijo, porque el Espíritu Santo es el Espíritu mismo de Jesús por el cual clamamos: Abba, Padre. Eso es maravilloso. El hecho de que ellos perseveraban en la doctrina de los apóstoles nos dice que en el centro de esta comunidad había un amor que Dios había derramado por su Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo habitaba en ellos, donde ellos se daban cuenta que tenían la oportunidad de vivir una vida diferente a la vida del mundo. Ahora ahí te va, porque eso es importantísimo. Cuando una persona o una familia adopta a un huérfano que ha estado en un sistema social por mucho tiempo, acostumbrado a sobrevivir con lo que puede, muchas veces hay un periodo de transición donde todas las mañas de sobrevivencia tienen que cambiar porque ahora es parte de una familia. Muchos huérfanos, cuando son adoptados, entran en un shock porque es difícil para ellos creer que esto es real. Algunos de ellos rechazan el amor que les da porque hay tanto dolor en su corazón que piensan: ¿cómo me voy a atrever a amar a alguien para que me lo quiten como siempre una vez más? ¿Qué tal si me rechazan? ¿Qué tal si alguien realmente sabe quién soy y después me echan? Muchos de ellos sobreviven aprovechándose de otros, así como otros se aprovechan de ellos. Algunos huérfanos se van de la casa que los acaba de adoptar, se roban cosas. ¿Por qué? Porque toda su vida han aprendido a sobrevivir con los valores de este mundo, los deseos de los ojos, los deseos de la carne, la vanagloria de la vida. Ese no es el amor de Dios. Pero lo primero que la familia de Dios tiene que hacer cuando venimos de un mundo torcido es, a través de la palabra de Dios, renovar nuestro entendimiento y nuestro corazón. Eso es lo que Pablo dice en Romanos capítulo 12. Renovaos, transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. La palabra de Dios no solamente nos reconcilia con Dios verticalmente, porque Dios habita en nosotros, la palabra de Dios también nos instruye. Y ahora estamos aprendiendo a obedecer lo que nos ha mandado. ¿Cómo aprenden los niños? Un día, una situación a la vez. Siéntate derecho, no pongas tus codos en la mesa, mastica con la boca cerrada, recoge tu ropa. Así como un niño crece, un día a la vez, con instrucción, instrucción, instrucción. Ahora en la familia de Dios, Dios nos está instruyendo para que dejemos las mañas del mundo y vivamos como Cristo vive. Pero aquí está la belleza de eso. No solamente es la doctrina de los apóstoles. Mira lo que dice también, versículo 42. Perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros. Esta enseñanza tiene un contexto que la Biblia llama comunión. La palabra comunión es la palabra koinonía en el griego.
Es una relación íntima y familiar. Es una intimidad que nos une con un buen propósito. Esta coinonía, esta comunión, hermanos, es la convivencia de una familia saludable. Mira, más que discípulos, el Nuevo Testamento se refiere a los seguidores de Jesús con la descripción de hermano y hermana. Nunca se me va a olvidar cuando empecé a asistir a una pequeña iglesia en México. Alguien me compartió el evangelio y empecé a asistir. Al principio, cuando yo los oí hablar honestamente, se me hacía medio cursi. Eso de que hermano y hermana, y jiji, hermano ni que, ¿de quién, verdad? Con trabajo le digo hermana, mi hermana de carne, hermano ¿quién se cree? Qué cursi. Pero te pones a pensar. Romanos dice que el que no escatimó ni aun a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con Él todas las cosas? Cuando una persona es adoptada al principio, cuando ha sido un huérfano sin familia, se siente extraño saber que tienes papá, mamá, hermano, hermana. Pero poco a poquito la realidad del amor de Dios y estas relaciones te muestran que en la iglesia, cuando nos llamamos hermano y hermana, no es que somos cursi. Estamos diciendo que aunque no lo merecemos, Dios, el Padre de nuestro Señor Jesucristo, nos ha dado el privilegio y el derecho de ser parte de una familia, no por nuestro esfuerzo, sino por su pura gracia que nosotros no nos merecemos. Hermano y hermana significa que ese es el cumplimiento de Juan capítulo 1. A lo suyo vino y los suyos no le recibieron, pero los que le recibieron, los que creen en su nombre, les dio la potestad, el derecho de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados ni de voluntad de carne ni de voluntad de varón, sino de Dios. Cuando tú eres adoptado en la familia de Dios, quiero que mires alrededor. Mira alrededor, la gente sentada en las bancas. ¿Te fijas? Algunos a lo mejor dices, no, mejor ese ni lo veo. Así como ellos no te escogieron a ti, tú no los escogiste a ellos. ¿Sabes quién nos escogió? En Efesios capítulo 1 dice que Dios nos escogió en Cristo antes de la fundación del mundo. Dios nos predestinó según el puro afecto de su voluntad para ser santos y sin mancha delante de Él. ¿Cómo que sin mancha? Si estamos todos defectuosos ahorita, pero estamos en un proceso de transformación que va a culminar con nuestra glorificación, donde vamos a ser hechos completamente a imagen de Cristo. Nuestra santificación parcial ahora es parte del progreso, pero Dios no ha terminado. Estamos en un proceso donde aquellos en los que Dios habita ahora instruye. ¿Y para qué nos instruye? Para que en esta comunión que persevera en la palabra de Dios podamos adorarle a través de nuestra obediencia a la palabra y nuestra dependencia de su provisión en la mesa del Señor. Esto es adoración. Mira lo que dice enseguida ahí mismo. Dice, perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Ese partimiento del pan en las oraciones es la celebración de la cena del Señor. La iglesia primitiva se reunía para predicar la palabra de Dios e instruir, pero también para depender de lo que Dios había prometido. Cuando Jesús, antes de ir a la cruz, se reúne con sus discípulos esa última Pascua, Jesús inaugura lo que él llama el nuevo pacto en su sangre para el perdón de los pecados. Por eso, hermanos, adoramos a Dios cada semana, escuchando su palabra y celebrando la mesa del Señor. En la palabra Dios nos da lo que Él demanda, lo que Él manda, y en la mesa Él nos da lo que Él provee a su Hijo Jesús. ¿Qué significa adorar a Dios? Adorar a Dios significa que cada domingo cuando tú y yo recibimos la palabra de Dios, confesamos que aparte de Jesús, obedecer la palabra es imposible. Entonces, cuando tú y yo venimos a la mesa, mira qué hermosa imagen es de lo que significa ser la familia de Dios. En tu casa, yo espero que tengas la oportunidad, el privilegio de por lo menos comer una vez al día con tu familia. Si estás muy ocupado con tu trabajo o cualquier otra cosa, y ese trabajo o cualquier otra cosa te impide comer regularmente con tu familia, déjame decirte, tienes el trabajo equivocado. Porque después de que tus hijos crezcan, tu trabajo no te va a extrañar. Tus hijos sí. Y si te pierdes la oportunidad de sentarte a la mesa con tu familia, esas cosas no regresan.
La adoración es el centro de la vida de la iglesia. Por eso cuando oímos la palabra de Dios, venimos a la mesa recordando lo que Jesús hizo por nosotros. Hermanos, discipulado y adoración son estas dos partes esenciales de la iglesia primitiva que describen cómo estamos relacionados saludablemente con Dios. Adoración es amor vertical, relacionados, reconciliados con Dios. Eso es adoración. Horizontalmente discipulado es amor horizontal en la familia de Dios, donde a través de la instrucción de la palabra de Dios y la comunión unos con otros, nos animamos a ser como Jesús. Pero hay una cosa más. Dice, el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. Tú y yo hemos de vivir de tal manera que el amor que Cristo derrama a esta comunidad sea un amor abierto, que no solamente da la bienvenida a los nuevos, sino que invita a aquellos que todavía no son del Señor a ser parte de la familia. En otras palabras, el Espíritu de Dios habita en nosotros. El Señor nos instruye con su palabra para que ahora nosotros invitemos a otros. Habita, instruye e invita. Es lo que Dios quiere de su iglesia, hermanos. Eso es precisamente adoración, discipulado y misión. Cuando COVID estaba en pleno, tenía yo aquí como año y medio que el Señor me había traído a servir. Increíble, ¿verdad? Ya son 7 años y COVID parece ya un recuerdo fantasma. Pero cuando pasamos por COVID y todo eso, estaba todo el mundo preocupado. Híjole, podemos adorar, cierren las iglesias, nadie se reúne, ni quieres ir a la tienda, ¿verdad? Por primera vez yo en mi vida fui confrontado con pensar, ¿por qué vale la pena vivir y morir en cuanto a la manera que hacemos la iglesia aquí? Porque está uno acostumbrado a hacer 1000 actividades, ¿verdad? Pero de eso no se trata la iglesia. La iglesia no se trata simplemente de actividades, la iglesia se trata de los aspectos esenciales que nos conectan con la familia de Dios, por los cuales, si es necesario, tendríamos que dar la vida. Pronto nos dimos cuenta que había 3 prioridades no negociables. La primera, adoración, nuestra relación con Dios. Fuimos una de las primeras iglesias que abrimos nuestras puertas porque la Biblia dice, no dejemos de congregarnos como algunos tienen por costumbre. Congreguémonos, exhortémonos al amor y las buenas obras. Nos dimos cuenta, nuestra congregación es más que servicios en línea. Es nuestras relaciones en la carne. El verbo se hizo carne, la palabra se hizo carne y habitó entre nosotros. Adoración. Segundo, discipulado. No hay sustituto para la instrucción y obediencia personal. Y tercero, misión, nuestra invitación al mundo del Evangelio de Cristo. Esta tiene que ser una comunidad de esperanza. Déjame preguntarte. Vamos a pensar en nuestro servicio en español. ¿Es esta una familia que da la bienvenida a los nuevos que están creciendo en su fe? ¿O es más bien como un clique? Como esos grupitos de high school donde ya tienes sus amigos y viene el nuevo y le hace mala cara a los nuevos. Seremos una comunidad donde el amor por Dios y su palabra en adoración, donde la instrucción bíblica, donde nos apoyamos unos a otros, nos da la credibilidad de invitar a alguien y decir, ¿sabes qué? Te invito a que conozcas a mi familia. O dices tú, no, mejor de lejecitos. Yo sí voy a esa iglesia, pero no, tú no vengas, hay otras allá a la vuelta mejor. Dios nos está llamando a ser una comunidad no solo para nosotros, sino para los que todavía no están aquí. Por último, déjame compartirte una característica más. No solamente tiene relaciones saludables con Dios, unos con otros y con el mundo. Tiene una atmósfera muy particular de cómo se ayudan unos a otros. Es una comunidad de generosidad sacrificial y hospitalidad misionera. Nota 2 cosas. Versículo 43 dice, sobrevino temor a toda persona y muchas maravillas, señales eran hechas por los apóstoles. Todos los que habían creído estaban juntos y tenían en común todas las cosas. ¿Qué significa eso de que tenían en común todas las cosas? Todos se vestían con uniforme, ¿verdad? No. Tenían en común todas las cosas es que compartían sus posesiones. Dicen, vendían sus propiedades, sus bienes y lo repartían a todos según la necesidad de cada uno. Perseverando unánimes, con una misma alma, con un mismo corazón, perseverando unánimes cada día en el templo, partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría, sencillez de corazón. ¿Qué hace la iglesia primitiva cuando esos 3000 nuevos convertidos son parte de esta familia? ¿Sabes qué hacen?
Hacen lo que cualquier familia haría. Lo poco o mucho que tengan le pertenece a todos y suplen la necesidad. Ahora, algunas personas ven estos versículos y dicen, es que esto es un comunismo cristiano primitivo. Tienen que venderlo todo y repartirse iguales y aquí todo el mundo es igual. No, la fe cristiana está tan lejos del comunismo como el oeste está del este. No se tocan. ¿Por qué? En el comunismo hay una compulsión que el Estado obliga a que tú tienes que vender tus cosas para que se repartes de arriba para abajo y es el poder del Estado. En la fe cristiana no. Lo que tú puedes ver en Hechos no es la compulsión de que los apóstoles están diciendo venden, no. Es el fruto natural de personas que ven necesidades y tienen los recursos para suplirlos. Eso la Biblia le llama generosidad. La iglesia primitiva nace en un ambiente donde los que antes valoraban las posesiones hasta el cielo, ahora no. Dios ya les ha dado el cielo como un regalo y ven la necesidad de que otros crezcan en Cristo. ¿Sabes qué dicen? Mi tiempo, mis talentos, mis tesoros, Señor, son tuyos. Y no solamente proveen para que sean discipulados en espacios públicos como el templo, los invitan a su casa también, comen juntos. Al final mira cómo dice, me encanta el versículo, versículo 40, dice, comían juntos con alegría y sencillez de corazón, alabando a Dios, teniendo favor con todo el pueblo. El Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. Esta hospitalidad tenía la provisión de la generosidad y la gente podía venir y encontraba no solamente una enseñanza espiritual, sino una comunidad donde compartían para la necesidad física de cada uno. La iglesia tiene que tener ministerios de benevolencia, tiene que tener instrumentos donde cada uno encuentra la provisión de Dios. Esta es la iglesia que Dios quiere. Hermanos, a preguntarte, ¿tú crees que esta comunidad necesita una iglesia así? Yo estoy convencido que esa es la razón por la cual Dios ha puesto a esta iglesia en esta esquina. Hay gente todo a nuestro alrededor. A lo mejor algunos tienen dinero, otros no, hay de todo. Pero una de las cosas que cada día en nuestra comunidad es más escasa, ¿sabes qué es? La comunidad personal, un sentido de familia. Cada vez más somos esclavos de las tecnologías que hemos inventado. Cada vez más todo se vuelve automático y todo se vuelve la pantallita. ¿Has tratado de llamar a un negocio para servicio al cliente? Cuando llamas, ¿sabes quién te contesta del otro lado? Hola, mi nombre es Dori. ¿Cómo puedo servirte? Y tú dices, algo ahí extraño. Sí, es un robot que te está contestando. Es un servicio automático, pero cada vez se está volviendo mejor. Cada vez, el otro día me eché una conversación pensando que era una persona normal. No, es un robot. Hasta que de repente empezó a repetirse a sí mismo porque ya estaba muy personal el asunto. Dije, caray. Esta comunidad cada vez más se va a automatizar y somos esclavos del teléfono. Tú puedes estar con tu familia, estás texteando enfrente de los aguas. Dios nos hizo para mirarnos a los ojos, para un saludo de mano, para comer juntos, para llorar juntos. ¿Dónde más, si no la iglesia, el rico y el pobre pueden encontrarse como hermanos? ¿Dónde más las tensiones raciales y culturales van a encontrar el amor de Dios y la reconciliación de Cristo? Aquí, hermanos. Entonces, Dios nos ha puesto para que a través del sacrificio que Cristo ha hecho podamos compartir de lo que Él nos da. Y lo más valioso que tenemos para compartir es nuestra propia vida. Esta es la vida de Cristo a través de nosotros. Entonces, ¿qué quiero decirte hoy? Quiero decirte que Dios tiene una invitación. Este Dios que ya habita en nosotros, este Dios que nos instruye y este Dios que invita a todos, tiene un desafío. Que así como Él ha sido generoso y hospitalario en recibirnos en su familia, ahora Él nos envía a ser generosos y hospitalarios, a entregarnos como Jesús se dio por nosotros. Así que te dejo con esto. La iglesia es una familia donde el Espíritu Santo habita, instruye e invita. Esa es la iglesia, no es un edificio, no es un programa, es una familia. Donde la devoción de nuestros corazones se demuestra con la generosidad de nuestras manos y la hospitalidad de nuestros hogares. ¿Qué tal si nos convertimos en la familia que nuestros vecinos
anhelan. ¿Qué tal si cuando alguien nuevo llega, en lugar de hacerle mala cara o decirle, oye, esa es mi banca, qué tal si le decimos, oye, ¿cómo te llamas? Bienvenido. ¿Te puedo invitar a un cafecito? Son gratis, hermano. Cafecito gratis. O si hacemos otra vez, quédate un burrito, ¿verdad? No traigo dinero, no te apures, aquí todos comen. Nunca dejes que el dinero sea un obstáculo para que tú hagas lo que Dios te ha llamado a hacer. ¿Cómo puedo servirte? Bienvenido. Te estábamos esperando. ¿Sabes por qué? Porque Jesús dijo, ninguno puede venir a mí a menos que el Padre que me envió le traiga. Si alguien se tropieza con este ministerio, es porque Dios ya estaba obrando para traerle. ¿Qué tal si le decimos, tanto gusto, te estamos esperando? Bienvenido a casa. Ya conoces tú a Jesús.